nació en Tarso. Voy a hacer algo rápido. Si ustedes tienen una pregunta, pues me levantan la mano. Porque yo así enseño. Porque esta es una enseñanza, no es una prédica, como les dije. Ok. Como todos saben ustedes, Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Nació en Tarso, hijo de fariseo, y él era fariseo en sí. Su padre era ciudadano romano y él heredó la ciudadanía romana, y esa ciudadanía le iba a ayudar a él cuando iba a ir al ministerio. Él fue preparado desde muy pequeño, porque en los propósitos de Dios está preparar a las personas que van a ser llamados desde el vientre de su madre. Todos han sido elegidos desde muy pequeños, y en el transcurso de la vida están siendo preparados para lo que Dios los va a poner. Es por eso que cada uno de ustedes que ha sido llamado a la salvación, todos tienen un llamado a algo especial para ti. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué me ha pasado todo esto en la vida? Todas estas cosas que he pasado es porque ha habido un propósito. Yo siempre me preguntaba ¿por qué me habían pasado tantas cosas? ¿Por qué era tan dura? ¿Por qué era así, como cara de amargada, como dicen? Por todo lo que había pasado, pero es que el Señor estaba formando mi carácter allá afuera. Pero aquí me lo está moldeando, y créanme que es duro, ¿ok? Entonces, Pablo nació en Tarso, dijimos, ¿verdad? Él fue instruido ¿por quién? Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El mejor maestro de sus tiempos. Era un maestro de la ley. Y dice que Pablo se educó a los pies de Gamaliel. ¿Qué quiere decir eso? Aquí. Bueno, todo lo que Gamaliel era su maestro enseñaba, eso Aprendió. de él. Cuando se dice a los pies de Gamaliel, en aquel tiempo el maestro se sentaba en una silla y sus alumnos estaban ahí cerquita, así como estaba María a los pies de Jesús, atenta a lo que él estaba diciendo. No estaba viendo para otro lado, ni estaba platicando con el compañero, ni estaba estudiando la Biblia cuando se está predicando aquí, ni está en otras cosas. Estaba a los pies ahí, pendiente de todo lo que él decía. Lo otro es que el Señor lo preparó. Él era el mejor prospecto que el Señor podía tener para enviarlo a los gentiles. Y cuando termine de decirle lo de Pablo, vamos a entrar a un viaje, al viaje que hizo a Roma, porque de eso se trata la palabra. ¿Cuántos idiomas saben ustedes que hablaba Pablo? Latín, Arameo, que era el lenguaje de sus padres. latín, El latín, que era el idioma nacional de todo. El hebreo, que era de la religión judía. ¿Y cuál más? El griego. Eran 4. Es por eso que para él fue muy fácil llegar a los gentiles, porque en la ciudad donde él vivía era una colonia romana. Había idolatría, había filosofía, bastante filosofía. Por eso es que Pablo era bien inteligente, tenía mucha filosofía y sabía cómo llegarle a las personas. Amén, así es. ¿Sí? Ustedes saben de que Pablo pues, fue un personaje que tuvo el llamamiento de Pablo fue algo espectacular y todos lo conocen. Así es. Yo siempre me preguntaba qué era eso del aguijón. Que duro es, ¿cómo es? Dura cosa es dar cosas con el aguijón, ¿verdad? Y no me había, sí sabía, ¿verdad? De que es cuando uno se lastima a uno mismo, pero la realidad es que no sabía de que cuando los que son del campo, ¿no? El arado, el buey, lo hacen así para el arado, tienen una, ¿cómo se llama? Puya. Una puya que llevan, y cuando el buey ya no quiere caminar, le hacen con el palito así. Entonces, cuando el buey siente la puya ahí, tira cosas para atrás, como resentido porque le están puyando, ¿no? Entonces, el buey cree que le va a hacer daño a la persona que lo está haciendo, pero el que se está haciendo daño es a sí mismo. Así es. Cuando le dijo eso a Pablo el Señor, yo no lo entendía, pero realmente es que Pablo ya traía eso en la mente. Todos los milagros de Jesús, cuando él estuvo cuando apedrearon a Esteban, y él estaba viendo todo ese proceso y ya estaba como entrando en una duda de lo que estaba haciendo, pero él seguía haciendo.
Y uno se pregunta por qué el cambio de Pablo, por qué tan así repentino, no ha habido otro así. O sea, fue de una. No como a veces muchos somos un proceso de cambio, un proceso que el Señor nos va llevando y vamos cambiando así poco a poco, ¿no? Pablo fue así porque él tenía un propósito ya para él desde antes, ya se había profetizado que él iba a hacer eso a los gentiles. Pablo hizo 3 viajes misioneros, creo que todos lo saben, fundó muchas iglesias y eso es lo que un apóstol tiene que hacer. Así es. Ir a predicar donde no ha sido predicada la palabra, fundar iglesias, poner pastores a dirigir esa iglesia y siempre estar pendiente de las iglesias que él ha ido a fundar. Ahora, los apóstoles de hoy en día no hacen eso. Se dice que son ahora los misioneros, los que son apóstoles, porque los que hacen misiones, eso es lo que tienen que hacer. Ir a las misiones, a predicar donde no ha sido predicado. Así es. Fundar la iglesia, poner a alguien que la dirija y disipule, porque no se puede dejar a la gente así nada más. Amén. Así es. Quedarse ahí, como Pablo lo hacía. Él pasaba hasta 3, 4 meses en un lugar, hasta que la gente ya tenía un fundamento e iba para otro lado. Así es como el evangelio se fue extendiendo por toda la tierra. ¿Okay? Entonces, ahora me queda un poco lo de Pablo, fue un resumen. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a ir para Roma entonces. Amén. Amén. Un apóstol encadena con un mensaje de libertad. Así es. Muy bonito el tema. Este apóstol físicamente estaba encadenado por la causa de Cristo. Y hoy en día muchos estamos encadenados, pero en el espíritu. Muchos estamos libres sin cadena física, pero por dentro tenemos una atadura emocional que a veces no podemos poner. Santo. Estamos sentados y pronunciamos y predicamos el evangelio libres de libertad, pero nosotros mismos estamos prisioneros de nuestras propias emociones, ¿verdad? Él estaba prisionero y encadenado, pero por otra causa, por la causa de decir la verdad. Muchas veces cuando usted diga la verdad absoluta, la verdad que dice la Biblia, va a ser rechazado. Así es. Amén. Por eso fue rechazado Cristo, porque los judíos sabían que era verdad, pero él esperaba un Mesías, un guerrero, un rey que viniera a quitarlos de ese yugo que tenían de Roma. No entendían, pero el Mesías ya había venido y era diferente a lo que ellos se imaginaban. Cuando él empezó a decir la verdad, entonces fue rechazado. Así es. Amén. Ustedes conocen la historia del Señor, igual que Pablo. Dice que fue apedreado, fue dado por muerto, fue latigado no sé cuántas veces, 39 veces. Pero ¿saben qué? Que a veces cuando el propósito de Dios está en una persona nos volvemos inmortales, hasta que el propósito no se haya cumplido. Porque dice que Pablo lo dieron por muerto y se levantó y siguió como si nada. Es porque el propósito que Dios tenía con él todavía no había terminado. Y mientras el propósito no se cumple, creo que nos volvemos un poco inmortales, ¿verdad? Porque el propósito de Dios en cada persona se cumple sí o sí. Lo que hacemos nosotros a veces con nuestra actitud es que retrasamos el propósito de Dios en nosotros, lo vamos aplazando, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. El problema es que después nos va a costar un poco más, porque ya no vamos a tener la fuerza ni la juventud como para ejercerlo de una manera efectiva. ¿Amén? Ok, vamos a empezar el viaje que vamos a hacer por Roma. No hay tiempo. Cuando hablo de esto, me gusta. Cuando hablo de Cristo, se me pasa el tiempo. No entiendo, a veces hay que empezar a administrar bien el tiempo, pero vamos a empezar con la lección. Y esa está en Hechos 28:4. Si no leyeron la lección, esto empieza en el 27, cuando Pablo fue encarcelado. Dice que estuvo encarcelado por 2 años. Se presentó ante Festo, Félix,
Herodes Agripa. Y ellos pudieron haberlo absuelto ahí, pero los judíos querían deshacerse de él, ¿verdad? De una forma o de otra. Entonces lo más inteligente para Pablo fue apelar al César. Y así fue. Él empezó y salió estuvo en Cesarea, encarcelado por 2 años. Así es. Dice que la lección, ¿quién leyó la lección? ¿Pastor? Usted leyó la lección, ¿verdad? Amén. Ay, ay, ay. Santo. Entonces, cómo se llamaba el centurión que iba a cargo de los presos y de Pablo, que lo trató más como un amigo, que lo trató como una persona diferente a un preso porque él sabía, y yo me imagino que había estado en el tribunal ahí cuando estaban juzgándolo Festo y Félix. ¿Cómo se llamaba? Julio, así es. Se llamaba Julio. Este era un centurión un centurión del ejército romano. Dice que era de la compañía Augusta, parece, sí. La compañía Augusta iba a cargo de Pablo con otros muchos presos más. Ellos se empezaron a embarcar, ¿verdad? Empezaron a embarcar, y Pablo en ese momento, cuando estaban en buenos puertos, se iban a embarcar, y en esas fechas, que fue en otoño, cuando iba a empezar el viaje, a finales de otoño para entrar en invierno en ese lugar se ponía un poco difícil la navegación. Pablo les dijo que no se embarcaran porque iban a fracasar, iban a perderlo todo, iban a perder sus vidas. Pero no le hicieron caso. El capitán era el que sabía de barcos y de mares, ¿no? Y el jefe, el Julio, pues no le iba a hacer caso. ¿Y quién era Pablo? Un reo. Un reo. Alguien insignificante, alguien que no tenía autoridad. ¿Para qué le iban a hacer caso a esa persona? Y muchas veces pasa lo mismo en este lugar. ¿Quién es la que está ahí en el púlpito predicando? Oh, es la hermana fulanita. ¿Cómo la va a usar Dios a ella? Ni conocimiento tiene. No es un evangelista llamado por Dios. No es el evangelista tal que viene con filosofía de todos lados. Y nos encontramos con vientos encontrados que nos hacen un huracán en la cabeza. Y ustedes saben que con la persona más humilde y con menos letra, el Señor la puede usar, porque realmente lo que nosotros somos instrumentos de las manos de Dios. Santo. Los dones del Espíritu son de Él. Él los usa con quien quiere y como quiere. Gloria a Dios. Los ministros son llamados por Dios y Él los usa cuando los tiene que usar. Gloria al Señor. Y eso es lo que no entendían los fariseos. ¿Qué de bueno va a salir de Galilea cuando aquellos pescadores andaban predicando? Que no tenían grandes estudios ni nada. Pero yo les aseguro que una persona humilde, la humildad no es que sea pobre de dinero, sino en el corazón. Esa es la que nos da una lección, no la palabrería de alguien así que sea bueno para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a esas personas? Elocuente en palabras. Palabras sencillas tocan el corazón de las personas. Así es. No podemos poner aquí a juzgar a las personas que se suben a este altar por el simple hecho de que quién es. Aleluya. Hoy que hoy va a estar fulanito en tal lugar, pues vamos todos. No, es que no es él, es el Señor. Gloria a Dios. Yo escuché a un hermano aquí y la verdad que me sentí bien cuando estaba ministrando, y él dijo unas palabras. No, es el Señor el que hace la obra. Amén. No es la persona. Y yo estaba al lado suyo y yo dije, wow, qué bueno que entiendan que es el Señor el que ministra, que es el Señor el que pone palabras, que no somos nosotros. Nosotros podemos tener un conocimiento intelectual, pero lo intelectual no puede estar sobre la revelación de Dios. Esta es la revelación de Dios, pero Él siempre está hablando a través de las necesidades de las personas para las necesidades del pueblo. Entonces no le hicieron caso a Pablo, no le hicieron caso a Pablo, porque no era nadie.
empezaron a embarcar, se subieron al barco y continuaron, ¿no? ¿Es así? Vamos a leer en Hechos. En Hechos 20, ¿qué? No, vamos a leer desde el 27:39. Si alguien, por favor, no estoy muy bien de la garganta. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían. Perdón, hermano. Perdón, desde el 13, por favor. Perdóneme, sí, desde el 13. Soplando una brisa del sur. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eubatino, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no usar parte de Creta. Ahí está bien. Muchas gracias. Ahí está bien. Ese viento huracanado que se llama Eubaquilón, ese es del latín euro, que es viento del este, y aquilón, viento del norte, o sea que era un viento nordeste. Era un huracán que los agarró en alta mar. Y aparte de eso, una tempestad después del huracán. Entonces, lo que ustedes están escuchando aquí a Pablo es que les está recriminando: ¿por qué no me escucharon? ¿Por qué no escucharon lo que yo estaba diciendo? Nos hubiéramos evitado tantos problemas, ¿verdad? Y a veces ese es el problema que nos pasa a nosotros. No escuchamos. No escuchamos. ¿Por qué? No atendemos consejos. ¿Por qué más? ¿Por qué no más? ¿Por qué no escuchamos? ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿No someternos? ¿Alguien más aquí? Por orgullo. A veces escuchamos pero no queremos obedecer, no somos obedientes. Así es. Nosotros escuchamos y obedecemos dependiendo de quién es el que le está diciendo que lo haga. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos como que fueran mayor que nosotros. Y tenemos un grave problema, que nosotros nos creemos mayor que nuestros hermanos. Gloria a Dios. Y ese es el problema, porque no escuchamos. A veces una persona nos dice algo, pero ni mi vida qué es. Ni el pastor me dice nada. Pero es que el pastor se le quita la voz diciéndonos ahí todas las cosas que están sucediendo. El problema es que no obedecemos.
Santo. Les voy a decir algo y yo sé que no tengo mucho tiempo para decir esto, pero yo estaba en un momento de rebeldía en mi vida. Y no es el instituto, que muchos dicen que nos volvemos altivos. No. El instituto ahí no nos dicen nada. ¿Saben lo que nos hacen en el instituto? Es que leamos la Biblia y leamos. Y hagamos tarea, y así es como nosotros estamos aprendiendo. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí. Porque si a mí me dieran oportunidad, yo les dejo tarea a ustedes. Pero estaba pasando un momento de rebeldía. Pensaba que iba a resolver mis cosas con mi propia fuerza. Tal vez no todos me conocen porque no nos saludamos. Nos pasamos al lado y nada. Ni tan siquiera, yo creo que la mayoría no sabe ni cómo me llamo. Santo. Porque los pastores dicen. La cuestión, hermanos, es que estamos dejando pasar momentos en que nosotros como hermanos tenemos que unirnos. Amén. Estaba con una hermana la vez pasada y le digo, hola hermana, y no hallábamos si abrazarnos o darnos la mano. Y le digo yo, qué barbaridad, qué barbaridad. Le digo yo, creo que nos deberíamos de saludar más a menudo, porque no nos estamos saludando. Cuando yo varias veces he venido cansada, tal vez dañada, y un abrazo de alguien me vuelve a la vida. Y eso es lo que tienen que hacer ahí, los que están ahí, eso es lo que tienen que hacer. Yo siempre digo, y siempre dije, y lo he dicho, tal vez no aquí, pero ahí en la puerta está un varón que le da la mano a uno, en la puerta de entrada. Pero debería de haber una mujer que le dé un abrazo a uno para cuando vayan entrando. Porque aquí a veces los muchachos están ocupados y están atentando a la gente y pues no pueden estar al mismo tiempo abrazándonos y dentando a las personas. Yo le dije a mi hermana que tal vez un día me vuelva a odiar, pero cuando pongan una persona ahí en la puerta que empiece a dar abrazos a las mujeres que venimos cansadas. Ella va a hacer, la ponemos desde allá. ¡Santo! Hermano, les voy a decir que yo estaba viviendo un momento difícil de rebeldía. No quería venir a la iglesia, cometí errores. Mis hijos, pues, un poco difíciles. Claudia, pues, ustedes saben, una joven que le sirvió al Señor desde que vino. Pero a veces nosotros, tal vez, lastimamos sin querer. Pero el problema es que tenemos otro problema. Y lo voy a decir. Solo señalamos a los jóvenes y no los ayudamos a levantarse. A mí me encantó ir a dar la clase a los jóvenes. Yo vi a esos muchachos con hambre. Así es. Señalamos, es que este no, porque es que mira cómo anda, pero no lo sentamos. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? No, que no pasa nada, porque ellos dicen no pasa nada. Pero cuando uno se le va ganando la confianza, no solo decir, mira, a ti estás aquí, no le dan seguimiento. Y si no le da el seguimiento a alguien, pues uno de nosotros tenemos que ir a esos jóvenes a decirles, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has alejado? Mira el amor que tenía Dios contigo. Pero no podemos solo estarlo señalando y decirle, mira cómo anda, cómo viene vestido, no va a cambiar, mira 2 veces te ha caído. Si 7 veces cae usted y Jehová lo recogerá, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Muchas veces me le he acercado a muchos y le he dicho, acérquense a mi hija. Hablen con ella. ¿Saben por qué? Porque el Señor hablaba en mi corazón. Yo tuve 2 sueños, porque estaba rebelde. No se los voy a contar porque no tengo mucho tiempo, pero les voy a decir lo más importante. Yo estaba en un lugar con muchos hermanos de la iglesia, y la hermana Rosario, que es la esposa del hermano Bonilla, que canta, estaba a mi lado, porque tenía unos chinitos bien bonitos. No sé si así era más joven, y estaba otro hermano a mi lado que no sé quién era, pero yo sé que estaba Jesús con un grupo de personas al lado. Yo sé que estaba en el cielo. Y llegó una persona y me dio un guacal de jícaro. Y adentro tenía una sustancia viscosa, espesa, que a simple vista no me la tomo. Y llegó ahí la persona y me dijo, tómatela. Vestida de blanco, no lo conozco, quién es, sepa. Y yo como lo vi, y a veces nosotros comemos por los ojos, o sea, si se ve bonito, me gusta, si no, no. Y yo digo, no, eso no me lo tomo.
Y me dijo él, tómatelo. Yo le digo, no, yo no me tomo eso, dile que no me lo voy a tomar. Yo sabía que le tenía que decir a Cristo, porque estaba ahí. Y yo sé que él era él, yo tenía la convicción que era el Señor que estaba ahí. La personaje se fue donde él, platicó con él y regresó conmigo y me dijo, dice que es necesario que te lo tomes. Lo agarré y me lo tomé. ¿Saben cuál es lo bueno? Es que no sabía nada. No era ni amargo, ni dulce, era así nomás, sin sabor, solo viscoso, pero me lo tomé. Y yo me preguntaba qué era eso. Le pregunté a mi suegro que estaba y me dice, ¿es lo que está pasando usted aquí? No, que eso no puede ser, es de algo diferente. Pero seguí con mi rutina de rebeldía. Yo no quería venir a la iglesia porque no veía un propósito. Si ustedes vieron, yo tuve tiempo que no vine a la iglesia. Y venía. Y muchas hermanas me decían que regresara, que no me apartara del Señor. Porque que no venga no quiere decir que tal vez andaba rebelde, ¿verdad? Pero... Y el último sueño fue el que tocó mi corazón. Hermanos, yo estaba en una iglesia, no era esta. No sé cuál era. Solo sé que había una columna ahí, medio en medio ahí. Y era muy grande. Y yo andaba una falda, me acuerdo, negra y una camisita roja, creo yo. Y estaba orando, estaba el gran sentir, pero de repente sentí en mi corazón que yo me iba a quedar. Y empecé a llorar y le dije, Señor, yo no me quiero quedar en mi sueño. Yo no quiero quedarme. Y oraba y sentía en mi corazón que yo me iba a quedar como estaba viviendo, yo me iba a quedar. Y me fui y me agarré del pilar y lloré y le dije, no me dejes, por favor, no me quiero quedar. No dejes a mis hijos. Y yo oraba y ya no pedía por mí, sino que por mis hijos. Llegó Mikey en el sueño y me agarró de mis piernas y empezó a llorar. Jacobito, y luego, gracias al Señor, Claudia. Y yo sé que Dios va a traer a mi hija de nuevo, porque Él tiene propósitos grandes con mi hija. Y yo la declaro que ella va a ser una angelita en esta iglesia, porque Dios tiene propósitos grandes. Y saben una cosa, que cuando los jóvenes, Dios tiene propósitos con ellos, son atacados. Y duramente. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar. Por favor, apoyemos a esos muchachos. Porque nos estamos enfocando en cosas diferentes. Y voy a seguir porque se me va a acabar el tiempo. Pablo iba encadenado, pero como les digo, nosotros a veces estamos encadenados y nos afanamos en cosas que no son el propósito de Dios. Todo en su tiempo y en su lugar, ¿verdad? Entonces ellos llegaron a la isla de Malta, ¿verdad? A una isla de bárbaros, como se dice, porque no eran ni griegos ni nada. Ni aún no hablaban ningún idioma. Pablo llegó ahí, pero antes de llegar ahí iban en el mar, en la tempestad. Pero Pablo iba tranquilo, iba confiando. Quienes estaban desesperados eran nosotros, ¿verdad? Porque no sabían quién era el Dios de Pablo. Él tenía confianza y le dijo, tranquilos. Mi forma de hablar. Un ángel de Dios estuvo conmigo. Y me dice que ninguna de sus vidas, él sabía que Dios tenía un propósito y tenía que llegar como sea. Se va a perder. Le dijo, no tengan problema. Entonces cuando él empezó a hablar de esa manera, ya todos le obedecieron. Empezaron a hacerle caso. Y todos estaban obedeciendo, pero a veces la confianza que alguien le da a las personas no es suficiente. Los marineros quisieron escapar de ahí. Dice que soltaron el que ese es el bote salvavidas, que lo llevaban al lado de atrás y las olas lo mandaban para todos lados y iba a desarmar el barco. Y ellos iban a huir de ahí. Entonces le dijo Pablo, mira, si estos se van, ninguno de ustedes va a salvar. ¿Por qué creen que les dijo eso? Si ya les había dicho que nadie iba a perecer y que Dios lo había dicho. A ver, díganme. Pérdida de vida ni una vez, pero pérdida de materiales ni una vez. Sí, pero ¿por qué le dijo? Si estos que están aquí se bajan del barco, ninguno se va a salvar. Si anteriormente les había dicho que Dios iba a preservar la vida de todos. A ver, aquí en este lado, ¿por qué? Porque no estaban viendo de Dios. No, ellos iban a bajar,
¿Por qué? ¿Por qué iban a perecer los demás si ellos se bajaban? ¿Tenían miedo aquí? ¿No? Dios le dio una visión a Pablo cuando estaban antes de entrar a Sí. Dios le dio una visión a Pablo y le hizo saber que nadie iba a perecer y que se iba a levantar una tempestad. Pero ¿por qué Pablo les dijo que si los marineros se bajaban en el bote salvavidas, los demás iban a Porque perecer? ellos eran los que tenían más conocimiento. Exacto, porque ellos eran los marineros y si se quedaban los otros, iban a perecer, aunque Dios lo hubiese salvado. Pero ¿qué pasa? Eso es tentar a Dios, porque Dios quiere obediencia y Dios quiere que nosotros utilicemos los recursos que Él nos da. Así es. Nosotros no solo vamos a obtener las cosas solo por creer y confiar y que Dios va a bajar y nos va a dar todo. No, tenemos que utilizar todos los recursos que Él nos da. Él lo puede hacer, pero Él es como tentar al Señor. Está como que yo diga, no, pues el Señor va a proveer y me quedo en mi casa. Pero Él no me va a llegar a dejar el dinero, tengo que salir a buscar. Así es, amén. ¿Verdad? Es por eso que yo me levanto todos los días en la mañana y salgo a trabajar, aunque esté enferma, aunque me da la cabeza, porque nadie me va a ir a dejar dinero en mi casa. Ahora que venía para acá, fui a trabajar y tenía que venirme, quería llegar temprano, casi nunca llegué temprano por mi trabajo, pero hoy estaba haciendo toda la carrera y me puse a sprayar sin máscara. Entonces quería terminar y no quería ir a comprar. Sprayé unas cuestiones que tenía ahí. Cuando venía traía un terrible dolor de cabeza, pero feo. No podía ni ver y entré ahí con un dolor. Y me fui al baño y empecé a vomitar por el dolor porque andaba mal de la garganta. Y me vine y le digo yo, y el Señor me pone, dile a Rodrigo que ore por ti. Pero Rodrigo no había venido. Porque él es el evangelista de esta iglesia. Él tiene el ministerio de evangelista y él es el que el Señor le provee. Hay dones de sanidad que los puede usar en todos ustedes. Pero ¿qué es lo que hace el evangelista? Predica el evangelio de salvación. También las señales de sanidad, echar fuera demonios, de todo eso. Cuando el evangelista está, él es el indicado para orar, aunque el pastor es el indicado. Pero cuando no hay ninguno, pues Dios puede, el Espíritu Santo usa a cualquiera de ustedes. Porque no solo porque yo oré esta vez por alguien y se sanó, ese don es mío. No, ese es el don del Espíritu y Dios a mí. Pero después puede usar a la hermana Esperanza. Y yo puedo ir a orar y no se cura porque no es la voluntad del Espíritu Santo usarme a mí en ese momento. Quiero que entiendan eso. Y yo venía y el hermano Rodrigo no había venido. Me vine y yo le dije, estaba con dolor. Mira, Señor, tú me has dado la autoridad a mí también. Y yo me declaro sana en este momento, porque cuando me duele la cabeza a veces ni veo. Y estoy bien. Estoy bien, gracias al Señor, y estamos aquí. Porque nosotros tenemos que usar todos los recursos que el Señor también nos da, ¿verdad? Y yo creo que no voy a terminar. Perdón. Luego, pues, llegaron a Malta, regresando al tema. Pablo, los que estaban ahí los recibieron gozosamente y no los conocían, ¿ok? Pablo se bajó, llegaron todos, los soldados volvieron al barco y todos se salvaron nadando y en tablas, si ustedes leyeron. Llegaron a la isla que ahora en el tiempo de hoy se llama la Bahía de San Pablo, ¿verdad? Llegaron a la isla, fueron recibidos por ellos encendieron una fogata, dice ahí el estudio y también la Biblia. Pero ¿qué hizo Pablo? En vez de sentarse porque venía cansado y frío, ¿qué hizo? Fue y buscó leñas a servir, a seguir sirviendo, porque el cansancio no nos puede detener. Porque ¿quién es el que da la fuerza? La da el Señor. Y dice que él fue a recoger unos leños y había una víbora ahí que tal vez por el frío, qué sé yo, se metió ahí. Dicen que es una de esas víboras que parecen leña, ¿no? Que están ahí tiraditas. Cuando sintió el calor, dice que se le prendió a la mano del apóstol. Los isleños pensaron, como dicen, si han leído la escritura, de que Pablo iba a morir reventado, o como sea, hinchado. Pero ellos esperaban ver eso y dijeron, bueno, como este es un delincuente que viene todo encadenado, la justicia de la diosa ¿y qué? Dije, pero la verdad es que al buscar qué quiere decir esa palabra es justo.
justicia. Ellos sabían que había una deidad de que aquí se pagaba todo en esta tierra. Y que si no era con la carne, pues de arriba o el Dios al que ellos, ¿me entienden? Pero, y ellos después que vieron que Pablo no se moría, dijeron, no, pues este es un Dios. Creo que Pablo no les escuchó porque él hubiera dicho, yo no soy, porque la vez que lo confundieron con Júpiter o no sé, con otro, ¿verdad? Él lo rechazó, ¿verdad? Y parece que lo apedrearon y toda la cosa. Entonces, aparte de eso, dice que iba el médico Lucas y Aristarco iba con él. Lucas era médico. En esa isla, el gobernador que lo recibió tenía al padre enfermo de disentería y no sé qué otra enfermedad. Ahí había un médico. Pudo haberle dado medicamento y todo, pero el Señor quería confirmar quién era Pablo. Y lo sanó. Sanó a la persona, y cuando todos los isleños se dieron cuenta, empezaron a llegar a que Pablo los sanara. Entonces el Espíritu Santo estuvo ahí sanando a todos, ¿verdad? Y según la historia, en esa isla quedó establecida una iglesia. Porque allí, los 3 meses que estuvieron ahí, Pablo predicó, porque él no se detiene, porque las circunstancias no pueden detener la palabra de Dios. A veces nosotros, por las circunstancias que estamos viviendo, somos infelices por dentro. Nos preocupamos, nos da ansiedad, nos da depresión, y todas esas 3 cosas son pecados. Yo no sabía. Ahora que me digan, no se preocupe, no, yo no me preocupo. Como sea, pues yo no me preocupo ahora. ¿Verdad? La cuestión es que la palabra de Dios no puede detenerse por las circunstancias que estamos viviendo. Ahí quedó establecida una iglesia. Luego salieron, embarcaron en un barco para Italia, para el lugar donde iban. Por eso mismo ya no tengo tiempo. Pero dice que tenía la insignia de Castor y Pollux. Ellos son dioses griegos. Supuestamente uno es hijo de Zeus, que era un semidios, y el otro era de un mortal, ¿verdad? Así está la cuestión. Pero era de los marineros, era el dios de los marineros. Ahí se embarcaron, llegaron a otro lugar que se llama, bueno, total que los salieron a recoger los hermanos que estaban en 3 tabernas. Llegaron ahí, 3 tabernas. Y él iba contento, él se animó de ver a sus hermanos que lo salían a recibir. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos reciben? Bienvenida, hermana. Y a mí me encanta que me abracen, porque yo soy necesitada de abrazos. Para mí los abrazos son una medicina, porque cuando uno viene cansado, eso le ayuda a uno, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque a veces, como dice un dicho, ojos vemos, corazones no sabemos. Amén. Yo siempre tenía la maña de decir, ¿cómo me siente, hermana? Bien, gracias a Dios. ¿Está bien? Claro que estoy bien, pero por dentro me está muriendo. Y es por eso que aquí necesitamos consejeros. Amén, así es. Pero verdaderos consejeros que se acerquen a nosotros y nos ayuden a salir adelante. Personas de Dios. Todos somos personas de Dios, pero tenemos que entregarnos al Señor. Esta Biblia, aquí está especificada todo lo que tenemos que hacer, y yo lo acabo de entender. ¿Saben cuándo lo entendí? No hace ni mucho. Yo fui al instituto 3 años, me estoy yendo, pero no había entendido cuál era el propósito de Dios en mi vida. Ahora yo tengo la seguridad y sé que Dios tiene un propósito conmigo. ¿Verdad? Y con cada uno de ustedes, amén. Porque ya no tengo tiempo, creo. 5 minutos más. Pablo llegó a Roma. Llegó a Roma. Julio lo entregó a todos los presos con el encargado de todos los presos ahí, pero a él le dijo que podía ir a vivir aparte, siempre encadenado con un soldado. Él estuvo 2 años ahí, viviendo en una casa alquilada, pero predicando el evangelio. Él llamó a los judíos, porque ustedes saben que siempre eran los judíos primeramente, ¿verdad? Llamó a los judíos, y estos llegaron y dijeron, mira, nosotros no tenemos ningún problema, o sea, no hemos sabido de ti, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero queremos escucharte a ti, y querer escuchar más de esa sexta
porque cada religión le dice a la otra que es sexta. Sí. Los testigos nos dicen a nosotros que nosotros somos una sexta, nosotros así, pero nosotros tenemos la convicción de qué es lo que somos, porque tenemos una identidad. El que no sabe lo que es, ahí tiene problemas, porque está en viento contrario, está escuchando por todos lados. Y yo les digo, escúchenlo todo y retengan lo bueno. ¿Saben por qué? Porque aquí vamos a escuchar muchas cosas, pero si usted no estudia la palabra, cualquiera le va a mentir. Y usted va a decir amén. Y cuando va a buscarlo a la Biblia, ahí no está fuera del contexto de la Biblia. Amén, así es. ¿Okay? Esto es lo que nosotros tenemos que leer, porque lo intelectual no puede estar encima de la revelación, ¿verdad? Entonces ellos llegaron y le dijeron, pues no, siempre que alguien habla la verdad hay contradicciones, la verdad hace divisiones, porque hay unos que aceptan y unos que no aceptan, unos que están acomodados y otros que se quieren levantar.